Muy bien, muy buenos días para todos. Que Dios les continúe bendiciendo y bueno, bienvenidos a todos a este lugar que como siempre decimos es un privilegio poder contar con Él. Y mucho más en estos tiempos de tanto frío, ¿no? Poder contar con un lugar óptimo para que nosotros nos podamos congregar sin que la inclemencia del clima nos esté agobiando de alguna forma y que podamos estar cómodos, que podamos estar tranquilos. Así que bueno, le damos gracias al Señor por este privilegio y bueno, este es el primer domingo de todo un año donde seguramente continuaremos viendo la mano de Dios en todas las cosas. En todas las cosas. Y para poder ver la mano de Dios, eso implica que tendrán que venir alguna cantidad de dificultades, ¿cierto? Y de oposición, algunos desafíos, problemas que quisiéramos evitar que sucedan, pero pues sucederán. Y sin embargo, Dios, que es un Dios supremamente fiel, tendrá cuidado de nosotros. Tendrá cuidado de nosotros. Así que bueno, ya como el pastor lo venía anunciando, pues vamos a hablar un poco acerca de qué es lo que Dios quiere para nosotros como congregación en este año 2026, que evidentemente es un reto y es un llamado para el cristiano en general, y no solamente para el cristiano en general, y que no solamente es un llamado para el año 2026, sino que esta debería ser nuestra forma de vivir de manera continua hasta que Cristo venga. ¿Sí? Si hay algo que Dios quiere seguir transformando en nosotros es nuestro carácter. Es nuestro carácter. Nuestra forma en cómo vemos las cosas, cómo actuamos, cómo respondemos. Alguien decía alguna vez que el cristiano no se mide tanto por sus acciones como sí por sus reacciones, ¿sí? Ante diferentes eventos y situaciones, insisto, desafíos. Y el desafío entonces que tenemos ahora por delante parte de lo que hemos llamado entonces conocer más, amar más y multiplicar más. Ya conocen pues que la imagen, aunque representa la cruz, ¿cierto? Por la cual nosotros fuimos redimidos, o Cristo puesto en la cruz, evidentemente tiene también un segundo significado alrededor de esas palabras. Conocer más, amar más y multiplicar más. ¿Sí? Y si nosotros nos ponemos o nos detenemos a pensar en cada una de esas palabras, nos damos cuenta que no hemos sido lo suficientemente competentes en cada una de estas áreas. E inclusive que no conocemos a Dios tal como deberíamos conocerle y no le conocemos todo lo que creemos que le conocemos. O no amamos lo suficiente como nosotros creemos que amamos. E incluso ni siquiera nos hemos multiplicado y hemos contribuido al crecimiento de la obra de Dios tal como deberíamos haberlo hecho. ¿Sí? No se pueden conformar con los que ya tienen hijos diciendo, yo ya estoy multiplicando la obra. No es suficiente, pero sí que necesitamos avanzar mucho más. Y todo esto, que es una exhortación de parte del Espíritu de Dios, tiene la intención de que el reino de los cielos se siga expandiendo, de que el nombre de Jesucristo, porque esto va por encima del nombre de un hombre o de una denominación, el nombre de Jesucristo y la salvación tan grande, como lo dice el autor de Hebreos, esa salvación tan grande llega a muchos más lugares, a muchas más personas. ¿Sí? Evidentemente no va a ser posible ni que todas las ciudades sean salvas, ni que la plenitud de las ciudades ni de las naciones alcancen salvación, pero que sí todas las naciones escuchen del mensaje de salvación a través de Jesucristo. Así que el conocer más, amar más y multiplicar más no es simplemente un eslogan, no puede ser simplemente un lema como para que nosotros lo aprendamos. No es ni siquiera un desafío solamente para los cuidadores de la congregación. Que en esto podríamos ser perfectamente engañados en nuestro propio corazón. Esto no es un desafío ni para el pastor ni solamente para los cuidadores. Es un llamado para la iglesia en general. Si es que realmente nosotros consideramos que hemos nacido de nuevo. Este no es un llamado para los inconversos, este es un llamado para los creyentes. Así que vamos a explorar
esos 3 puntos a través de 3 textos que nos van a estar ayudando o en los que nos vamos a estar apoyando para conocer un poco más de la dirección de Dios acerca de lo que significa y de lo que Dios quiere en esto de conocer más, amar más y multiplicar más. Dice la palabra del Señor en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9 al 11. Dice, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y tengo que recordar algo que sí se ha vuelto para mí un eslogan. Recuerde que todo lo que nosotros digamos acerca de un texto no es todo lo que deberíamos decir, ¿cierto? Pero sí que puede ser lo necesario para que nosotros entonces vayamos, en este caso, conocer mucho más acerca de Dios. Cuando nosotros exploramos un texto paralelo previo a lo que ya está escrito aquí de parte de Pablo, empieza el versículo 9 diciendo, como está escrito, y está anunciando que esto de lo que él hablará más adelante ya tenía un registro bíblico previo. Cuando nosotros examinamos el libro de Isaías en el capítulo 64, versículo 4, dice el profeta, fuera de ti, desde tiempos antiguos, nadie ha escuchado ni percibido, ni ojo alguno ha visto a un Dios que como tú actúe en favor de quienes en él confían. Y si lo unimos con este texto que está aquí, escrito por Pablo, podemos decir que amar y confiar de alguna forma son sinónimos. Quizás gramaticalmente no funcionen tal vez del todo igual, ¿sí? Pero desde la perspectiva de Dios sí. Si hay una forma en que nosotros demostramos que amamos al Señor es que confiamos plenamente en Él y confiamos plenamente en su palabra que se nos ha sido entregada, ¿sí? Y dice entonces que este Dios, desde antes de los tiempos, ha preparado y ha diseñado algo que ha sido oculto a través de los tiempos y reservado para el conocimiento de quienes en él confían y reservado para a quienes él o ellos le aman, ¿sí? Quienes han puesto su confianza en él, quienes han depositado su fe en él, quienes han puesto sus tiempos, su destino en él, su eternidad en él. Ahora, en ese orden de ideas dice que hay algo que él ha reservado desde antes de los tiempos para quienes lo aman. Pero dice además que eso que él ha tenido preservado y que él ha tenido guardado, eso está dispuesto para revelarlo a un grupo de personas. ¿Sí? Y que esta revelación de esto oculto lo hace a través de alguien conocido como el Espíritu de Dios. ¿Y por qué el Espíritu de Dios? Porque dice el texto que el Espíritu de Dios es el que examina las profundidades de Dios. Y para que el Espíritu de Dios examine las profundidades de Dios, no hay otra conclusión más que el Espíritu Santo es Dios. ¿Sí? Pero que el Espíritu de Dios se ha reservado una forma completa o una forma ideal de darnos tal revelación, y es a través de las Escrituras. En otro tiempo, para este tiempo, por ejemplo, hablo de cuando Pablo y los diferentes apóstoles y discípulos estaban aún escribiendo por inspiración del mismo Espíritu Santo, cuando el canon de la Biblia no estaba completo, no estaba cerrado y todo lo que conocemos hoy como Biblia no estaba bajo el conocimiento de todos, todavía se usaba de la voz profética, del anuncio del llamado de ciertos hombres a quienes Dios había llamado, como el caso de Isaías que ya estamos citando, para hablar de parte de Dios, ¿sí?
No teníamos por lo menos todo el texto completo, teníamos el Antiguo Testamento, pero no teníamos el Nuevo. Esa era la forma en que Dios hablaba en ese momento. Para hoy que nosotros en este 2026 tenemos la Biblia completa, no hay otra forma, ni otro modelo, ni otro medio en el que Dios decida hablarle a su pueblo sino a través de las Escrituras y nada más. El Espíritu Santo de entrada descarta por el trabajo de la inspiración de la Biblia que hayan impresiones, sugestiones, ideas, opiniones, experiencias personales que quieran equipararse a la palabra de Dios. Porque además estamos saturadísimos en las congregaciones de gente que dice que habla de parte de Dios, pero ninguno tiene la certeza. Ninguno está completamente seguro. Pero además tenemos la premisa de lo que dice Jeremías capítulo 17, y es que engañoso es el corazón del hombre. ¿Cómo puedo yo confiar en la voz de un hombre que dice que Dios le ha hablado sin apoyarse en las Escrituras? ¿Qué hay de relevante en ese hombre o en esa mujer que pueda predominar sobre la palabra de Dios? ¿Sí? El Espíritu Santo entonces ha decidido revelarnos en las Escrituras lo que se conoce aquí en el versículo 11 como los pensamientos de Dios. Pero que además en el versículo 7 se conoce como los misterios o el misterio de la sabiduría de Dios. No tenemos el versículo 7, pero cuando leemos un poco más atrás nos damos cuenta que así lo llama, el misterio de la sabiduría de Dios. Condensada en 66 libros y nada más que esto. Y este es el primer desafío que nosotros tenemos como iglesia para este año. Crecer en el conocimiento de Dios. Y creo que ustedes han tenido la misma experiencia que yo he tenido y que todos seguramente tenemos, que en la medida en que leemos la Biblia y nuevamente volvemos a leerla, pareciera que no lo hubiéramos leído una primera vez, sino que encontramos mucho más, mucho más, mucho más. Y el límite jamás será leer la Biblia por completo, porque habrá la necesidad de volverla a leer. La palabra de Dios es el manual que Dios nos ha entregado para regular nuestra conducta, pero además para regular nuestra fe. La Biblia entonces, que ya lo hemos enseñado en otros momentos, es la forma en que nosotros podemos desarrollar nuestro discernimiento para poder comprobar que lo que escuchamos de otros es cierto o no es cierto. Y para que podamos comprobar cuándo el Espíritu de Dios nos está dirigiendo y cuándo lo que nosotros estamos haciendo está conforme a la voluntad de Dios o no. La gente dice que la doctrina no es tan importante. No, la doctrina no es importante, es necesaria, es urgente. Porque para que haya una buena piedad o una correcta piedad, se necesita una correcta doctrina. Y yo pregunto lo que hemos preguntado en otros momentos. ¿Cuántos han leído la Biblia completa? ¿Cuántos han leído la Biblia 2 veces? ¿Cuántos han leído la Biblia 3? Bueno. Y aun cuando digan, he leído la Biblia 10 veces, no es suficiente. Y el reto es no conformarnos, sino tomar la decisión de conocer a Dios más, porque Él está dispuesto a darnos a entender mucho más de lo que hoy entendemos. Necesitamos entonces crecer en la lectura, escuchen esto, en la lectura, en un segundo ejercicio que casi nunca hacemos, en la meditación y en la memorización. ¿Y por qué es tan importante la memorización? Porque no siempre vamos a llevar la Biblia en nuestras manos y habrá alguien con quien nos encontremos y de forma providencial necesite que le prediquemos el Evangelio. Y ese Evangelio y esa palabra de Dios tiene que estar grabada en nuestro corazón y en nuestras mentes. Porque además cuando viene la tentación viene la mala memoria. Y necesitamos tener la palabra de Dios
gobernando nuestras mentes, gobernando nuestros corazones, gobernando nuestro comportamiento, gobernando nuestras acciones. Colosenses 3:16 dice, y esta es la forma en ser llenos del Espíritu Santo, que more en abundancia en nosotros la palabra de Dios. Y esto tampoco es una labor y una demanda solamente de los predicadores. No solamente los predicadores son los que deben prepararse en doctrina, en teología, en el conocimiento de la palabra de Dios. No, eso es un deber y un trabajo de todos los creyentes. Hombres y mujeres, aún desde los niños. Hace unos días decíamos, pero a los niños se les puede enseñar doctrina, conocen cómo manejar un teléfono y lo hacen mejor que nosotros. A un niño le podemos enseñar cómo manejar la transmisión, que me parece una cosa complicadísima, y lo hacen. Entonces no los podemos excusar. Ellos también deben escuchar la palabra de Dios a profundidad, porque Dios les ha dotado de una capacidad. A veces los papás son los que se lo impiden porque no conocen el potencial de los niños. ¿Sí? Tenemos entonces la Biblia y la palabra de Dios dispuesta. De hecho, siempre hemos dicho, no nos conformemos con tener esta herramienta tan maravillosa del proyector. Tenemos Biblias. Si no tiene una Biblia, compre una Biblia. Decida leer la Biblia. No se conforme con lo que lee. Si no entiende, pregunte, que hay hermanos que están dispuestos a enseñarle. Pero no nos vamos a conformar. Que esta sea una iglesia de alguna forma, no sé si sea correcto lo que voy a decir de todo, pero que esta sea una iglesia de maestros. Yo sé que en una iglesia no todos son maestros, ¿sí? Porque Dios a unos y a otros les ha dotado de diferentes dones, pero sí evidentemente gente con potencial y capacidad de enseñar a otros. ¿Sí? Gente que realmente diga, yo conozco a Dios. Yo conozco al Señor. Y lo conozco entonces no simplemente porque esto ha nacido en mis opiniones más personales e íntimas, sino porque lo he conocido en su palabra, en el único lugar donde Dios quiere que le conozcamos. ¿Sí? Lo segundo, y que este es un desafío bastante importante, y aunque parece tan sencillo de llevar, pudiera ser más difícil para nosotros que el hecho de ir a conocer más a Dios. Porque el ser humano por naturaleza es egoísta y vela solamente por sus propios intereses. Mire lo que dice esa primera carta de Juan en el capítulo 3, versículo 16. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo, ¿qué? Entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Mire lo que está diciendo. Así como Jesucristo entregó su vida por nosotros, de la misma manera nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Esto no está diciendo que nosotros deberíamos ir a la cruz por otras personas, evidentemente. ¿Sí? Pero sí implica que nosotros deberíamos entregarnos a lo máximo, hasta el punto más alto, con el fin de bendecir, de suplir la necesidad de los hermanos. De hecho, Romanos capítulo 12, versículo 9 dice algo así como que el amor debe ser sin fingimiento, que el amor debe ser sincero. Incluso si miramos una exhortación que está 2 versículos más adelante, en el versículo 18, no lo tenemos aquí, dice: queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. No solamente con hechos. Porque los políticos, para ganar votos, también hacen muchos hechos, valga la redundancia, muchas obras. Y los hipócritas también lo hacen. Los pecadores también lo hacen. Los ateos también lo hacen. No se trata simplemente de hacer, sino que la plataforma o la base por el cual hacemos las cosas se basen en el amor y en la verdad, en un amor no fingido.
Por eso el Señor Jesucristo decía o dice que lo que haga su mano derecha no se entere qué. Y ahora en el mundo de las redes sociales, donde todo lo que hacemos lo queremos demostrar o mostrar, no es necesario. El bien que hacemos para otros, lo más importante es que lo hagamos con un amor no fingido delante de la presencia del Señor. Las redes sociales no son necesarias para demostrar absolutamente nada. Eso no es amor. Allí no hay amor, allí hay vanagloria, allí hay ego, allí hay orgullo. Nosotros necesitamos amar a la manera y a la medida en que el Señor Jesucristo amó. Cuando Jesucristo murió en la cruz no existían, obviamente no estoy descubriendo algo con lo que voy a decir, pero no existían las redes sociales y aún así su sacrificio ha sido el hecho más esplendoroso, más glorioso, más comunicado y más grande en la historia de la humanidad. Entonces el texto nos está hablando primero de cómo Jesucristo nos amó en la obra de la cruz, pero cómo nosotros debemos amar. Lo que está diciendo además es que quien no ama como Jesucristo nos amó, debería dudar si el sacrificio de Jesucristo le ha sido aplicado a su vida. Porque el hombre y la mujer regenerados por Dios expresan su nuevo nacimiento a través del amor. De hecho, dicen las Escrituras que cumplimos toda la ley y los profetas en la medida en que nosotros amemos a Dios sobre todas las cosas y amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros? ¿Qué tanto sacrificio hay en nosotros por otros? En favor de otros. Y esto lo ligamos con el primer punto, porque es imposible, no estoy diciendo que es difícil, estoy diciendo que es imposible amar a Dios, porque además tenemos que empezar por crecer en nuestro amor con Dios, para con Dios, en la medida en que nosotros le conozcamos. Es imposible amar a Dios si no le conocemos, si no le conocemos en las Escrituras. No es un amor romántico, es un amor que obedece. Es un amor que renuncia, es un amor que muere, es un amor que se sacrifica. Es un amor que se entrega. Es un amor incluso desde nuevamente una perspectiva humana. Es un amor no cómodo, que nos saca de nuestro lugar de confort. Es que a nosotros los creyentes, si es que realmente habita el Espíritu Santo, pensemos en eso. El Espíritu de Dios fue el que levantó a Jesucristo de entre los muertos. ¿Sí? Vive en nosotros. El poder de Dios vive en nosotros. La persona de Jesucristo vive en nosotros. Jamás se nos debería ocurrir que la nieve, que el frío y que el extremo calor sería un impedimento para congregarnos, o que lo lejos que está el lugar de nuestra congregación sea un impedimento para que nosotros nos congreguemos, si es que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Porque además pensemos, ahora sí, desde una perspectiva también romántica, cuando estábamos enamorados de nuestros esposos o de nuestras esposas, todo lo que estábamos dispuestos a hacer. Y no solamente lo que estábamos dispuestos a hacer, todo lo que hicimos. Piensen en todos los sacrificios que hicimos con tal de enamorar a nuestra pareja. Cosas que no estábamos acostumbrados a hacer para nada. Cosas de las cuales hoy a la edad que tenemos y pensamos diríamos, ¿a qué horas lo hice? Ese no era yo. ¿Sí? Más o menos ese debería ser el talante de nuestro amor cristiano. Un amor que está dispuesto a darse. ¿Sí? E incluso un amor que está dispuesto a buscar a otros para salvarles. Porque el amor en el que necesitamos crecer, y aquí hay una cosa bastante
bastante más desafiante, no consiste solamente en amar a nuestros hermanos, sino en amar a los que nos odian y a los que se oponen. Vamos a un caso en el que no me quiero extender. La situación que ha pasado con Venezuela. Si ustedes me preguntan a mí, yo soy feliz, como si yo fuera venezolano. Ayer me la pasé todo el día. Yo creo que ya me sé todo lo que sucedió, las operaciones detalle por detalle. Todo lo sé. Sin embargo, cuando vi las imágenes de Maduro, ya capturado, pensaba en que aunque definitivamente estamos felices, y esperemos a ver qué va a suceder en el camino, de eso no quiero hablar, deberíamos orar por él, para que Dios tenga misericordia de él, no para que confiese delitos y situaciones, sino para que se arrepienta. Porque quizás Dios le conceda la gracia para que él se arrepienta de sus pecados. Y denme una razón de por qué no podría pasar. Si ha tenido misericordia de gente tan mala como nosotros, es que nosotros no estamos predicando el Evangelio porque somos muy buenos o éramos muy buenos, éramos muy especiales. No, porque éramos tan perversos como Él, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados como Él. Y en eso debemos crecer también en nuestro amor. Empecemos por lo menos por orar por nuestros enemigos, por los que se oponen al Evangelio, por los que se oponen a la verdad, partiendo de la premisa de que el amor debe ser sincero. ¿Sí? Y de la forma en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así. Y lo tercero dice Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20, acerca de multiplicar más. Dice, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado, y os aseguro que estaré con vosotros siempre hasta el fin de ¿qué? Hasta el fin del mundo. ¿Sí? Hasta el fin del mundo. ¿Qué significa todo esto? Porque además el Señor está hablando de la necesidad de ir a discipular, dado que a Él se le ha entregado la autoridad sobre todas las cosas. La orden parte de esa autoridad que Él tiene. ¿Y qué significa eso? Que esa autoridad lo expresa Él en el deseo y en la orden de ir a buscar gente para salvar. De ofrecerle en todas las naciones a los hombres y a las mujeres una oportunidad de que se reconcilien con su Creador a través del arrepentimiento. Y que esa orden, o más bien que esa autoridad se le delega a hombres y a mujeres para que prediquen el Evangelio. Como se les delegó a estos 12 hombres o a esos hombres, a esos 11 exactamente en este momento, a esos 11 hombres que fueran e hicieran discípulos. Que aunque él tuviese la autoridad por causa de la corrupción del mundo, de consumir al mundo sin perdonarle, él toma la autoridad para sí de extender misericordia a todos los hombres que están perdidos a través de otros hombres que estaban perdidos y habían sido regenerados por el poder del Espíritu de Dios. Para que ellos proclamen las buenas nuevas del Evangelio. Pero que además este llamado y esta comisión que se le entregó a los 11 discípulos no era solamente para ellos. Porque mire lo que dice el versículo 20. Lo que es necesario que se les enseñe a obedecer todo lo que se les ha mandado. Y entre las cosas que se les ha mandado es hacer discípulos. La encomienda está en hacer discípulos a través de la predicación y a través de la enseñanza.
a través de la predicación para que hombres y mujeres confiesen a Jesucristo como su Señor y lo manifiesten a través del bautizo, uno, pero a través de la enseñanza, dos, para que ellos aprendan a obedecer lo que Jesucristo les ha pedido que hagan, entre esas discipular a otros, pero entre esas a discipular a otros en todas las naciones. Y ante la imposibilidad lógica de que 11 hombres vayan por toda la tierra predicando el Evangelio, es necesario que nosotros sigamos con esa gran comisión. Y aunque usted y yo creamos en una mente finita, limitada y humana, que nosotros hemos venido a España para mejorar nuestra vida, estamos completamente equivocados. No sé si aquí se utiliza la misma frase que utilizamos en Colombia. Bajémonos de esa nube. ¿Sí? Bajémonos de esa nube. Que cuando nosotros creímos que venimos a España para cambiar nuestras condiciones porque en nuestros países era difícil, bajémonos de esa nube. Aquí se va a poner más difícil. Porque aunque la intención de nosotros como seres humanos era una, la intención de Dios es otra. Porque al final en nuestras naciones, mal o bien, hay mucho evangelio. No somos mayorías, pero hay evangelio. Y corre el evangelio. Y el nombre de Jesucristo se puede casi que compartir y confesar con libertad. Pero aquí no. En Europa no. Desde nuestros países hemos escuchado que este es un continente espiritualmente muerto y por eso hemos venido. Ni siquiera el pastor es español, por si acaso. Ni siquiera los cuidadores. Ni siquiera los que participan en la obra del ministerio, que son ustedes. Ni siquiera los que cocinan cuando comemos. Javier, Ángel, Ana, Ángel. Bienvenidos. Pero de hecho es que esto hace parte de la providencia de Dios, es que necesitamos que se congreguen españoles porque ellos son nuestros puntos de conexión con los demás españoles. Por ejemplo, ahí está. Alguien diría, si hay una forma fácil de ir a las naciones, es predicar en Iseburgos. Bastante fácil, porque le estamos predicando perfectamente a personas de unas 10 o 15 naciones aquí en un solo momento. De Marruecos, de Siria, de Argentina, de Colombia, de Perú, de Venezuela, de Ecuador. República Dominicana empiezan, yo de Angola, Costa de Marfil, Ecuador. ¿De dónde más? Estamos sacando al pastor de la lista. De Suiza. ¿Ah? ¿No les parece una bendición esto? Esto es un tremendo privilegio. ¿Sí? Así que nosotros todos deberíamos estar involucrados. Porque la meta es la proclamación a las naciones. El punto es que las naciones están viniendo, pero la demanda es ir. Ir. Ni siquiera estamos seguros que parte de lo que Dios quiere es que nosotros estemos en España para quedarnos aquí. Algunos por la providencia de Dios serán enviados a otros lugares por causa del mismo evangelio. Aunque deberíamos hacer planes, no estemos tan seguros si ese al final sean todos los planes que Dios tiene para nosotros. Y dice al final que Él estará con nosotros, ¿cuándo? ¿O hasta cuándo? Siempre hasta el fin del mundo, y eso dice dos cosas. Uno, que habrán tantas adversidades y habrá tanta oposición que es necesario que Él esté con nosotros hasta el fin del mundo. Empecemos por la oposición que tenemos con nuestra familia. ¿O no? Empecemos por la oposición que tenemos con los de nuestra casa. Empecemos cuando se han burlado de nosotros y han dicho que lo que nosotros estamos haciendo es una pérdida de tiempo. Nuestros vecinos, en nuestro trabajo, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero además, el hecho de que el Señor Jesucristo esté con nosotros implica que aun cuando haya oposición, su presencia, su cuidado y su compañía garantiza que la gran comisión se cumplirá con éxito, pase lo que pase. Porque al final es que no es nuestro nombre el que está en juego, es el nombre de Jesucristo, es el Evangelio, es su salvación. Hay entonces victoria garantizada en la misión y en el desafío de multiplicar más. No todos vamos a predicar de la misma manera, todos tenemos personalidades distintas, contextos distintos, forma de vivir distinta, ¿sí? Los talentos de cada uno son diversos y eso es lo rico del cuerpo de Cristo, eso es lo maravilloso, que todos somos distintos, todos tenemos formas distintas, pero todos tenemos un mismo deber, proclamar el Evangelio de Jesucristo. Unos con un acento, otros con otros, ¿sí? Pero todos tenemos un mismo deber. Algunas reflexiones finales, primero con respecto al hecho de conocer más. Y voy a ser súper rápido. Lo primero, la exhortación, ustedes se dan cuenta en sus marcadores. Ahora, bueno, para quienes no lo tienen, yo tengo el mío, no lo tengo aquí en mi mano, pero tengo el mío. En la parte de atrás hay 44 textos que son los que vamos a estar estudiando durante el año. Leámoslos, vamos a leerlos, vamos a aprenderlos, vamos a meditar en ellos, ¿sí? Es muy importante. 2, asistamos regularmente, pero cuando digo regularmente no estoy diciendo de forma defectuosa, estoy diciendo de forma constante. Asistamos regularmente a la iglesia los domingos dejando las excusas. Que está cayendo mucha nieve, vamos a la iglesia. Está haciendo mucho frío, vamos a la iglesia. Está haciendo mucho calor, vamos a la iglesia. Habrá momentos en que no podemos estar, evidentemente. Pero hay tantos momentos en que sí podemos estar y todos sabemos que tenemos una cantidad de excusas. Que delante de los hombres están bien, no delante de Dios. Usemos herramientas, por ejemplo, como la que el pastor tanto nos ha estado enseñando por estos días acerca de YouVersion, ¿cierto? Que es una grandísima herramienta para poder escuchar la Biblia en tantos idiomas, de una forma clara. E incluso a veces por cuestiones de trabajo no podemos estar de pronto leyendo, pero sí podemos ir trabajando y escuchando a la vez, por ejemplo. Eso es parte de que en nosotros more abundantemente la palabra de Dios. Utilicemos las diferentes herramientas que tenemos, la Biblia. Tenemos tantas aplicaciones, ¿cierto?, que nos pueden estar hablando acerca de las Escrituras. Necesitamos crecer en la lectura diaria de la palabra de forma personal, pero escuche esto, no solamente de forma personal, necesitamos ponernos serios en nuestros devocionales familiares. Necesitamos reunir a nuestra familia y orar juntos y leer juntos. Sí o sí. Sí o sí. Necesitamos entonces crecer en esta forma disciplinada, personal y familiar. Pero además necesitamos participar de los discipulados. Este discipulado que se ha diseñado, ya vamos como en el nivel 8 creo, ¿cierto? Y está tan lleno de doctrina, de palabra, podemos interactuar tanto. Además tengo que decir que la experiencia del discipulado no solamente nos permite crecer en el conocimiento, sino en las relaciones. Para quienes participan en el discipulado o dándolo o recibiendo, se da cuenta que ahí aprendemos mucho más del otro. Y aquí en el discipulado también estamos creciendo en el amar más. Tenemos tiempo para aconsejarnos, para conversar, Con respecto al amar más, necesitamos, y aquí yo sé que me voy a adelantar a algo y esto sí que es un desafío. Necesitamos, si de verdad amamos, crecer en nuestros aportes financieros a la obra de Dios. ¿Sí? Porque temblamos a la hora de las ofrendas, pero no cuando pecamos. Necesitamos aprender a dar con libertad, con liberalidad. Es que lo que nosotros somos o tenemos o lo que vayamos a tener materialmente ni siquiera depende de nosotros, depende de si Dios quiere o no quiere y punto.
Deberíamos aprender a dar más, porque la forma en que nosotros estamos dando demuestra que tanto estamos amando. Y recuerde, nosotros le hemos dicho, y quizás me voy a adelantar un poco al tema de las ofrendas, recuerde que cuando nosotros damos, estamos no solamente participando en el mantenimiento de esta obra, sino en el mantenimiento de tantas personas en otros lugares que están predicando el evangelio, haciendo lo que nosotros no queremos hacer. Porque mientras nosotros estamos aquí cómodos, hay otras gentes que están siendo bastante perseguidas, y ellos son los que necesitan también de esos recursos. Aprendamos a dar a la obra de Dios con libertad, con amplitud, a proveer las necesidades de personas según nuestras posibilidades, porque nosotros debemos dar conforme a lo que tenemos y no a lo que no tenemos, pero conforme a nuestras posibilidades, poder ayudar, y no solamente en el área material. Hay gente que necesita una palabra, hay gente que necesita un abrazo, hay gente que necesita que estemos orando por ellos. Asistir a las necesidades espirituales, no simplemente decir, tiene una necesidad, voy a hablar con el pastor para que... No, usted está capacitado para hablar con él, para aconsejarle y orar por él, y orar con él. Necesitamos sacrificar de nuestro tiempo aún para suplir las necesidades emocionales de nuestros hermanos. Además, mostramos que amamos cuando disponemos de una vez por todas del servicio al Señor en nuestra congregación. Ya no hay excusa para que nosotros pasemos tanto tiempo en nuestras sillas, envejeciendo sin madurar, como lo dije alguna vez. ¿Por qué no estamos sirviéndole al Señor? ¿Cuál es la excusa suficiente para no empezar a servirle? Dios le ha dotado de unas habilidades únicas. Usted es una persona muy importante dentro de la congregación. El talento que Dios le ha dado no lo tengo yo, ni lo tiene el pastor, ni lo tiene el hermano que está a su lado. Es único, usted tiene una habilidad única. No sabe todo lo que puede aportar a la obra de Dios con sus talentos, con sus dones. Necesitamos entonces ministrar a otros hermanos a través de esto, de todo lo que Dios nos ha concedido. Y necesitamos ser determinados en orar permanentemente por los demás. ¿Sí? Esto incluye, como lo decíamos ahora, orar por los siervos de Dios y orar por los que se oponen a la obra de Dios. Oramos por los que se oponen a la obra de Dios. Y con respecto a multiplicar más, implica entonces asumir el compromiso de predicar el evangelio sin distinción de personas ni de lugar. Porque el evangelio se tiene que predicar a tiempo y afuera de tiempo. Insisto, no todos tendremos el mismo molde, la misma forma, todos tenemos un estilo bastante particular, pero prediquemos el evangelio. Nosotros no tenemos el deber de salvar absolutamente a nadie, eso es una obra solamente de Dios, pero que prediquemos el evangelio. Participemos en la instrucción de otros hermanos a través del discipulado. Qué bueno que usted pueda decir, enseñar me gusta, yo quiero discipular a otro, quiero formarme en cómo discipular porque quiero discipular a otras personas. Eso es parte del proceso de multiplicación. Orar por siervos dispuestos que vayan a ir donde usualmente otros no van. Como dice Lucas capítulo 10 versículo 2, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros. A veces estamos orando equivocadamente. El problema no es de gente que no esté dispuesta, sino de obreros que no están dispuestos. Hablo de gente que no está dispuesta a escuchar el mensaje del evangelio, sino de obreros que no están dispuestos. Orar entonces por frutos que resulten de la predicación dentro y especialmente fuera de la congregación. Y volvamos a algo que dijimos que, aunque puede ser bastante tóxico, también puede ser bastante saludable. Usemos correctamente las redes sociales. Explotemos las redes sociales. ¿Sí? Hagamos uso de ellas para predicar el evangelio. Tantas herramientas que ha diseñado el hombre, sin saber que de todas ellas se vale Dios para que el evangelio corra y llegue a lugares donde jamás pensaríamos que llegue. Y recuerden esto no es un trabajo del pastor ni de los cuidadores, es un trabajo de los creyentes. Si es que verdaderamente nos creemos creyentes o consideramos que somos verdaderos creyentes, este mensaje es para todos nosotros. Si realmente nosotros consideramos que hemos nacido de nuevo, entonces estamos llamados a conocer más, amar más y multiplicar más. Porque los días son menos. Porque los días son pocos. Porque el Rey de Gloria ha de venir dentro de poco tiempo.
y le dará a cada uno según sea su obra. Amén.